vamos a hablar del sueño guajiro favorito de todos, vivir de tus rentas, pero no con un departamento que tienes que amueblar, pintar y donde el inquilino lo andas persiguiendo para que te pague la renta porque te debe un mes, sino con instrumentos que cotizan en la bolsa, las fibras. Y para eso traje al que literalmente escribió el libro sobre el tema, Luis Ortiz de Montellano, que es autor de Vivir de las Fibras y próximamente de La Mejor Fibra. Hoy te vamos a contar qué son, cómo se invierte desde montos bajos y si de verdad puedes jubilarte con tus rentas, aunque no seas dueño de un edificio entero. Te quiero presentar a mi invitado de hoy. Se trata de Luis Ortiz de Montellano, es autor del blog fibreando.mx, en donde desarrolla y comparte modelos de inversión basados en fibras inmobiliarias y específicos para generar ingresos pasivos. En el 2022 publicó Vivir de las Fibras, el nuevo modelo de inversión en bienes raíces, que ha sido uno de los libros más vendidos en México relacionados con inversiones inmobiliarias. Es oriundo de Monterrey, estudió la carrera de Sistemas Computacionales Administrativos en el TEC en 1997 y Dirección de Empresas en el IPADE. Luis, bienvenido, qué gusto me da tenerte en el canal de Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sofía, y un gusto estar contigo y con la comunidad del PCC. Un gustazo. Para quienes nos están viendo y no tienen idea de qué es una fibra, cuéntanos qué es y por qué te atrapó como instrumento de inversión. Sí, mire, fibras es fácil. El modelo de inversión viene de Estados Unidos y en Estados Unidos ustedes encuentran mucha literatura en el nombre de los famosos REITs, REITs, REITs. Hay mucha literatura. En México, pues el libro que escribí, el que va a salir y otros dos. Pero el modelo de REITs existe. Y lo interesante del modelo de REITs es invertir en bienes inmuebles de una manera muy accesibles, pero su modelo es bien específico. Su modelo es inviertes en REITs para la generación de ingresos pasivos. Y eso es bien importante porque hay inversiones inmobiliarias donde uno lo que quiere es capturar la plusvalía o desarrollar y vender. O sea, hay varios enfoques a la inversión inmobiliaria. A mí la que me gusta y por la cual me llamó mucho la atención las fibras y las REITs en general es porque su propósito es específicamente la generación de ingresos pasivos. Y eso se me hace a mí una inversión muy tangible, muy fácil de entender, donde yo pongo un capital y a cambio me dan un rendimiento que mucha gente le conoce como dividendos. En los REITs o en las fibras se le conoce como distribución, pero es una renta, por así decirlo, ¿no? Entonces, el modelo es muy sencillo de visualizar y es muy fácil de percibir el beneficio, porque es un capital invertido en bienes inmuebles que me producen una renta. Lo más sencillo es la otra idea, con la que todos nacemos en nuestra mente y crecemos, que es, pues voy y compro una propiedad para rentar, ¿verdad? Pero las fibras lo hacen de una manera, ¿no? Es espectacular, ¿verdad? Mucho más sencillo. Y, bueno, cosas muy padres. Si tuvieras que hacer un comparativo, viene a súper detalle en tu primer libro y a mí me encantó porque aparte echas números, está muy bien explicado, pero digamos, ¿cuál sería las tres ventajas que tú le encuentras, o tres de las muchas ventajas que hay, a las fibras versus comprar un inmueble para también obtener rentas? Hay tres ventajas bien fáciles de explicar. Uno es cómo entrar. Entonces, tú sabes que para entrar a una propiedad inmobiliaria tradicional, pues necesitas mucho dinero. Si no tienes que recurrir al crédito. Y el libro habla mucho de eso. Bueno, si recurres al crédito, híjole, la verdad es que el rendimiento merma mucho, es mucho riesgo. Entonces, o llegas tú con mucho dinero para entrar al mundo inmobiliario y vivir de las rentas, o no entras, ¿verdad? Porque sería mucho riesgo. Entonces, uno es que con las fibras entras con pesos de que te sobran, puedes empezar a comprar certificados desde 8 pesos, 11 pesos. Entonces, la entrada es bien sencilla. Obvio, es bursátil, entonces entras a través de una casa de bolsa. El rendimiento, es lo que trato de explicar, es superior en cuanto a rentabilidad a una propiedad tradicional. Y eso está, pero lo explico al revés del derecho. Y todo el mundo sabe, los que se dedican a los bienes inmuebles, que si tú compras una propiedad y la vas a rentar, en lo que le inviertes más o menos estás esperando un 4,5, 4% en un buen contrato de renta, que no es malo, y eso es lo que todo el mundo esperaría. Y ya vienes industriales y te va súper bien, a lo mejor un 8 y si te encontraste un unicornio, un 10, pero tiene que ser una nave industrial. Imagínate comprar una nave completa. Y luego aparte es un garbanzo libra que tienes que cuidar al cliente, pero como si fuera, haz de cuenta que tu hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque lograste un buen contrato
te está pagando a tiempo, pues híjole, más vale que dure. Y en las rentas, pues el cliente se puede ir al vencimiento del contrato, ¿verdad? Y buscar otra oportunidad. Entonces, híjole, entonces el rendimiento en una propiedad, pues empieza en el 4, 4 y medio, que digo, no son malos, y ese es el rendimiento, ¿verdad? Con los riesgos que conlleva. Y fibras, pues puedes entrar con rendimientos del 7 del 8, ¿verdad? Entonces, pues de entrada, ahí, entonces, entrar, rendimiento. Y el más importante de todos, salir. ¿Cómo sales de fibras? Bien fácil. Y aparte sales fraccionado. ¿A qué me refiero? Compras un departamento para rentar y necesitas capital. Pues lo hipotecas o algo, pero no puedes decir, ¿cómo le saco a los 5 millones que invertí 1 millón que necesito? Pues no se puede porque la propiedad está ahí, ¿verdad? Así te vendo tres, o sea, tiene tres recámaras, te vendo dos y me quedo con una. Para salir del Ajá, problema. exacto. Y entonces no se puede. Y lo que facilita mucho las fibras es la salida fraccionada. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes un portafolio que vale 5 millones de pesos, que es lo que valdría un departamento, una propiedad, ¿verdad? Necesitas 1 millón, vendes la fracción, ¿verdad? Y sales, pero en minutos, ¿verdad? Y entonces, no, hombre, cada vez que lo platico, Sofía, digo, híjole, o sea, las ventajas son tremendas, ¿verdad? Entrar, el rendimiento y salir, y no nos hemos metido a los impuestos y todos los, no hemos ni siquiera tocado ese tema, pero en esas tres, eso fue lo que a mí me capturó, pero desde el principio, desde que, no, hombre, dije yo, pues ¿para qué meto mi dinero en el bien inmueble tradicional cuando tenía esos beneficios? No, y además, de alguna manera, si tú quieres comprar un bien inmueble, si estamos hablando de un portafolio, pues tú necesitas, como dices ahorita este ejemplo, a lo mejor 5 millones, a lo mejor 3, a lo mejor 10, dependiendo qué quieras comprar. Pero además acá podrías tener muchos bienes inmuebles dentro de un título y también puedes tener muchas fibras con poco dinero. Entonces puedes tener, como platicábamos antes de entrar al aire, en temas que tienen que ver fibras industriales, fibras residenciales, oficinas. Entonces sí puede llegar a ser interesante porque además te puedes diversificar. Si tú tienes un solo inmueble y algo le pasa a ese inmueble, pues obviamente ahí tienes mucho patrimonio. Entonces creo que depende de qué. Una pregunta que te quería hacer, que a ver si no te estoy agarrando en curva, es, ¿puedes entrar realmente con 8 pesos, 11 pesos? Digo, las fibras más caras, pues a lo mejor 60 es la más 60, cara, 70 pesos, 70. ¿no? ¿Tú cuánto crees que es lo que alguien necesitaría juntar para recibir una renta similar a la de un inmueble? ¿Cuánto sería el capital en fibras versus en una casa? Si alguien quisiera una renta de 15, 20 mil pesos. Eso es bien importante siempre de saber antes de entrar, porque, y esto lo platico un poquito en el libro 2 porque las fibras, su mayor beneficio también es a veces su mayor problema. Ahí te va. El mayor beneficio de las fibras es que entras con muy poquito dinero. Pero hay que tomar en cuenta que poquito dinero significa poquito rendimiento. Entonces hay gente que, bueno, oye, pues voy a comprar 1,000 pesos de una fibra, la que quieras, Danos, por ejemplo, que tiene centros comerciales bien bonitos en la Ciudad de México. Los más bonitos son los de Danos. El Dorito, creo que le dicen a usted, Sí, a la torre de la fuente de petróleo, sí. bueno, ese es de Danos, ¿verdad? Entonces tú compras 1,000 pesos de Danos, pues 1,000 pesos no te van a llevar, es como voy a comprar una propiedad que vale 1,000 pesos. Pues, ¿cuánto le vas a ganar? Para empezar, no hay, ¿verdad? Pero ¿cuánto vas a ganar? Pues vas a ganar lo proporcional, el 8% de lo que invertiste, ¿verdad? Entonces, el problema con las fibras es que la gente entra y, uy, es que gano bien poquito. En realidad ganas mucho, pero es proporcional a lo que inviertes. Entonces, uno siempre tiene Claro. que decir, es equiparable a una inversión inmobiliaria. ¿Y qué es cuánto invertirías tú en comprar un departamento, un local comercial, un consultorio médico que están de moda en las torres médicas, ¿verdad? Pues estás hablando de montos que no son de 1,000 pesos, ¿verdad? Estás hablando de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ¿verdad? Y sobre eso tú dices, bueno, ¿y cuál es mi rendimiento? El 4%. Ay, no, nunca pierdo de vista que es el 4%. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Primero hay que visualizar que son inversiones comparables a una inversión inmobiliaria que requiere de mucho dinero. Pero no es diferente de una inversión bursátil, ETFs, lo que quieras. Si quieres vivir de esto, de todos requiere mucho dinero. Nadie se va a hacer millonario con 5,000 pesos, ¿verdad? Entonces, primero hay que visualizar que son bienes inmuebles, pero a través de una fibra. Entonces, aquí lo interesante es esto.
yo si pongo 4 millones de pesos en comprar una propiedad, que yo los tengo, y le voy a sacar el 4, pues ahora extrapólalo a comprar un portafolio diversificado de fibras donde le saco el 8. Entonces, el mismo capital que yo pudiera destinar de un lado o de otro, pues acá yo pudiera sacar un 4, acá puedo calcular, porque sé cuánto pagan, un 8. Entonces, de entrada, pues ganas el doble en ingreso pasivo uno con otro. Y fácilmente lo puedes calcular, ¿verdad? Entonces, pues ese es el tema es, hay que siempre visualizar lo que son inversiones inmobiliarias como si tú fueras a comprometerte a comprar una propiedad, ¿verdad? Es lo mismo, exactamente. La única diferencia que creo que es muy interesante es cuánto tiempo te tardarías en empezar a recibir rentas. O sea, si hoy, por ejemplo, vas a empezar a ahorrar para un enganche o vas a empezar a acabar de juntar el capital para comprar en cash, pues si es crédito, de aquí a que pagas el crédito viene el retorno y además los intereses y demás. Y en cambio con una fibra, incluso si tienes 1,000 pesos, 2,000 pesos en fibras, pues ya estás recibiendo el dividendo desde ahorita. Entonces creo que eso sí puede ser muy interesante. Hasta incluso si dices, no, me encantan los ladrillos, yo me quiero comprar una propiedad para mí, para yo tenerla, pues bueno, en lugar de tenerlo a lo mejor ahí estacionado, pues puede ser como que de la fibra luego brincas a lo que quieras para tu propio patrimonio, ¿no? Mira, no nos vamos a meter a este tema porque nos vamos a llevar todo el día, pero exacto. Tú tienes 200,000 pesos para un enganche, pues mételos a fibras, para una propiedad, ¿verdad? Y el rendimiento empieza a generar en ese mes, y más si es la Fiera Monterrey para cada mes, todas las demás fibras cada 3 meses. Y lo que puedes hacer con el interés compuesto ahí es bien interesante. Ahí en ese momento, porque ¿qué es lo que pasa? Empiezas a cobrar rentas y empiezas a reinvertir las rentas. Ahí mismo, ¿verdad? Entonces, sí, no, es una cosa maravillosa porque no estás ahorrando para comprar, estás metiendo dinero que produce un rendimiento en ese momento, ¿verdad? Y claro, todos están súper invitados, empieza ahí y luego ya juntas, ahora sí compras la propiedad. Se me haría bien, bien interesante ver que alguien lo haga, alguien que ya estuvo un año o dos haciendo un portafolio en fibras, esperando para juntar el capital, para entrar a un bien inmueble. Ya una vez que te metes a este rollo y entiendes el tema fiscal, lo que te platicaba, entrada, rendimiento y salida, se me haría bien difícil que alguien diga, no, ahora déjame voy y compro un departamento para rentar. No sé, se me haría curioso, después de ya experimentar. Bueno, a lo mejor no tiene departamento y se lo quiere comprar para vivir porque le da paz mental, quién sabe, ahí uno no sabe. Esa es otra cosa. Sí, claro, claro. No, en ese sí. Y de hecho, yo, ¿cómo se dice? Yo motivaría siempre a primero tener un lugar donde vivir, siempre. Y también antes de eso tengan su fondo de emergencias, paguen sus deudas, porque luego se quieren poner a invertir sin haber hecho la tarea de lo básico. Pero bueno, No, 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 no. Primero pagué la tarjeta de crédito, luego ya te meten a fibras. a mí me pareció muy interesante una vez que estábamos intercambiando mensajes, que yo te contaba que algunos de mis alumnos se asustaban por el tema de que pues las fibras al final, igual que los bienes raíces, solo que la gente no lo sabe, pues pueden subir o bajar de valor, solo que ahí lo estás viendo en la cotización. Tú si tienes una casa, a lo mejor no vas siguiendo diario su precio, pero el punto es que los bienes raíces, mi tazo, y tú me lo vas a comprobar, que siempre suben de valor, ¿no? Sí. Mira, es que ese es parte del paradigma. Uno tiene en su mente siempre, quiero un ingreso pasivo, compro una propiedad. Y el otro paradigma social es que uno piensa que el inmueble siempre sube de precio, todo el tiempo. Y a veces siento yo también que las inmobiliarias aprovechan ese paradigma que tenemos en la mente para venderte la idea. No, es que esta inversión va a subir todo el tiempo. Yo lo que siempre le digo a la gente es, piensa en la propiedad donde vive tu abuelita, ahorita, ¿verdad? Esa propiedad, ¿a poco ha subido de precio hasta la fecha? Y probablemente si uno ubique a sus familiares donde están y todo, es probable que la zona donde viven tus abuelos ya no es lo que era antes, ¿verdad? Entonces, sí hubo una época donde esas propiedades sí subieron de precio, se fue acomodando su plusvalía, pero en realidad la plusvalía no es eterna, y eso lo hablo en el libro uno, ¿verdad? La plusvalía eventualmente empieza, llega a un pico y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y si tú nunca hiciste nada por la colonia o ese lugar quedó ya relegado, esa propiedad termina valiendo muy poco. Y si a eso le sumas la inflación y todo, en realidad las plusvalías no son eternas. Entonces uno tiene que también considerar que tanto una propiedad física no es como que siempre va a subir de valor. Pero lo que tú dices también es cierto. Nunca lo vas a ver hasta que lo vas a vender la propiedad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para una propiedad? Pues consigues un valuador, ya sabes dónde estás parado, y luego la pones en venta y esperas ofertas.
Y de la evaluación, porque yo lo hice, yo lo viví personalmente con propiedades inmobiliarias que yo tenía. De la evaluación a la venta, pues esperas ofertas y todos tiran abajo, todos, entonces, híjole, si andas apurado por vender, pues, o sea, entonces, pero la evaluación la conoces hasta la venta, hasta que, y pueden pasar años. Y en las fibras, tú ves tu evaluación todos los días, cada minuto. Pero ahí lo importante es esto, no compras una propiedad física para venderla más cara, sino la compras por el ingreso pasivo. Es exactamente lo mismo con las fibras. No compras unos títulos inmobiliarios, certificados inmobiliarios para venderlos a plusvalía, los compras para vivir del ingreso pasivo hasta que te mueras. Entonces, obvio, no te vas a ir como el borras, no vas a comprar caro para después ver que baja tu... Hay estrategias, hay que ver cómo está evaluada la fibra, cuánto está con su... Hay técnicas para evaluar, pero sí tienes que cuidar tu capital, pero es lo mismo. El problema son los paradigmas que tenemos con el mueble tradicional, con el mueble tradicional contra fibras. Pero sí, lo peor que podemos hacer es estar viendo la evaluación cada día. Lo que yo tengo que ver es el ingreso que me produce y que el ingreso vaya creciendo en el tiempo, porque para eso entro, para el ingreso pasivo. Claro, si algún día quieres vivir de tus rentas, pues hay que irlo construyendo y hay que analizar buenos activos. Que justamente por eso quería que me contaras un poco la historia de los dos libros. A mí me encantó Vivir de las Fibras y ya me estoy saboreando la mejor fibra, pero quiero entender un poco cómo surgió la idea de los dos libros. Y además estoy muy intrigada porque resulta que es una trilogía. Eso quiere decir que va a venir más. Ojalá y no nos lleve mucho tiempo, pero todo empezó, todos fueron puras coincidencias de la vida. Yo, pues obvio, vengo invirtiendo en fibras por muchos años, desde que salieron, compraba, vendía, pero el ingreso pasivo siempre me ha gustado. Y la renta fija también, CETES siempre me ha gustado en sus ciclos y todo. En el 2019 yo tenía unas dudas de cómo pagar un impuesto de unas fibras. Y es difícil encontrar recursos, es difícil encontrar expertos porque casi no hay, bueno, no hay literatura y el conocimiento está en algunas personas. Entonces yo andaba buscando tenía una duda fiscal, ¿verdad? Entonces encontré un grupo de Facebook, como hay grupos de Facebook para todo, para cualquier hobby, para cualquier cosa que quieran hacer, hay un grupo de Facebook. Entonces había un grupo de inversionistas en fibras, muy pequeño en esa época. Entonces yo entro ahí y les digo, oigan, tengo esta pregunta. Y había dos personas que sabían la respuesta. Me dijeron, ah, es esto. Y también otra persona me dijo, hay un experto en el ITAM en la Ciudad de México que sabe de eso. Y yo, ah, oye, muchas gracias. Les digo, resolvieron mi duda de una manera bien sencilla y no me cobraron por la asesoría. Pues es un grupo, una comunidad digital. Entonces me quedo en el grupo y veo que la gente pues invierte, tenía dudas, yo también, y empezamos a mostrar lo que es nuestra estrategia de inversión, cómo armo mi portafolio. Y digo, oigan, pues yo armo así mi portafolio en ese grupo. Y todos, órale, como que no es muy común un inversionista de ingresos pasivos, es muy común el de crecimiento y el de renta fija, son los más comunes, y porque hay mucho de eso. Pero alguien que dice, yo, ya me encantan los ingresos pasivos, casi no hay, entonces como que a unos, oye, qué interesante, ¿cómo inviertes? Y, ah, pues yo a mí me gustan los ingresos pasivos, invierto en fibras, invierto en REITs y así, ¿no? Luego llega la pandemia, y entonces todo el mundo estaba metido en sus casas y pues no había más que pues platicar y usar el Face para intercambiar cosas. Y acuérdense que en esa época subieron las cuentas de inversiones tremendo, se fueron, todo el mundo quería invertir, todo, se puso de moda invertir. Qué bueno, qué padre. Y entonces un chavo me dijo, oye, tu portafolio está bien padre, deberías de hacer un blog. Y yo, claro, ¿qué? ¿Un blog? No, sí, porque dicen el Face se pierde el feed, ¿verdad? O sea, lo platicas y se olvida y ya. Entonces Claro. hice el blog de Fibreando, pero todo fue como, "Órale, bueno, voy a hacer un blog". Yo, como teníamos tiempo en la pandemia, ¿cómo hacer un blog? Y ya encontré una herramienta y empecé a poner los portafolios ahí. Oigan, pues miren, invierto así, a la gente le gusta. Oye, mira qué padre, porque vamos viendo la historia. Y un chavo me dijo, deberías de escribir un libro. Yo, claro que no, o sea, eso nunca estuvo ni en mis objetivos de vida, ni en mi... Sí, sabes que dicen que todos deberíamos de tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, los dos los hice, planté árboles y tengo hijos, pero escribir un libro nunca fue como que la idea. Pero, fíjense cómo son las redes sociales. Me conectaron con gente que no, es que él te puede editar, él diseña, tú nada más dale el borrador, y entonces fue como conecté con gente que también, pues, estábamos en la pandemia, y pues, oye, pues, ¿quieres hacer un libro? Sí, y ahora son súper amigos, ya tenemos años trabajando juntos, pero en esa época era como, ah, ¿quieres escribir un libro? Sí, pues, tengo un borrador, eran puros Exceles, puros, notas que yo tenía
de mis inversiones, de cómo yo hacía mis portafolios, de las notas que yo tomo de mi análisis, ¿no? Y bueno, Max, que es mi editor, pues no, la verdad es que no, hombre, hizo cosas bien bonitas. Y luego hay un ilustrador que ilustra todas mis ideas, que es Aramburo. Este, y fue como nació. El borrador era de este pelo, eran como, o sea, todos los Exceles y todo eran como 600 hojas. Un libro, bueno, no era libro, eran puros drafts. Era libro y arma blanca, porque como está tan gordote. Y mi editor, que se la sabe todo esto, dijo: oye, Luis, un libro de 500 hojas, ni que fuera Harry Potter, el 7, ¿verdad? Nadie, o sea, todo el mundo asusta esos libros de este pelo, ¿verdad? Y aparte, es caro hacerlo, me dice, no, o sea, no, me dijo, ¿por qué no lo partes como en libros? Y como yo nunca pensé que Vivir de las Fibras fuera a tener el éxito que tuvo, le digo a Max, sí, vamos a hacer 3, porque puedo dividir la idea en 3. Y me dijo, órale, vamos a poner una trilogía, órale, trilogía fibrera, así se llama, ¿no? Ahora le vamos a hacerlo así. Y entonces Max partimos la estructura de los drafts en el libro uno, que es Vivir de las Fibras. Y pusimos en el libro, este es el libro, el primer libro de 3, que luego ya me arrepiento de haberlo hecho. Así porque, entonces, pero todo era, acuérdense que todo era en la pandemia, cuando, vamos a hacerlo, vamos a probar, y yo nunca, bueno, ahora a retrospectiva, ¿verdad? Aprendí cosas bien interesantes. La primera es, pues no hay mucha literatura de mexicanos para mexicanos. Y debería de haber muchísima más, porque, pues total, sale Vivir de las Fibras. Y te lo platico rápidamente. Vivir de las Fibras es como despertar la curiosidad. La mejor fibra es el análisis. Y el libro 3 que va a salir, esperamos después, es de ya portafolios muy estructurados. O sea, bueno, ahora sí, cómo lo veo en portafolios complejos, ¿verdad? De inversión. Y tenemos unas ideas muy padres que vamos a compartir. Pero, o sea, es como de curiosidad, cómo hacerlo realidad y cómo ya más avanzado. Esa era la idea. Ese fue el primer borrador. Pues total, sale Vivir de las Fibras y fue una locura. Una locura. Este, el primer tiraje se vendió en 2 semanas. 2 semanas. El segundo tiraje. Vayan apartando el segundo porque a lo mejor también se vende y ya no lo encuentran. Luego, pero era un show porque se acababa bien rápido y yo, pero ¿qué está pasando? Y entonces, pues vimos que hay una necesidad muy grande en México porque haya literatura especializada que hable, o yo soy un mexicano que invierte en México, que eso es bueno. ¿Y a qué me enfrento? Pues a impuestos, me enfrento a rendimientos de México, ¿verdad? Me enfrento pues que es difícil ahorrar e invertir, ¿verdad? Es un país que tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde descubrimos cómo hay esta necesidad de literatura especializada en inversiones de mexicanos para mexicanos, que siempre lo he comentado con todos. Debería de haber 20 libros de fibras, 20 libros de renta fija en México, CETES, UDIBONOS. Debería haber mucho porque hay necesidades. Entonces, total, pues los tirajes se acababan de volada. Entonces ahora hacemos miles. Ahora imprimimos muchos porque y bueno, pues gracias a la comunidad de inversionistas en México, pues Vivir las Fibras fue el número 1 en ventas en su categoría de inversiones inmobiliarias en Amazon todo el tiempo, hasta la fecha. Ahora es el 2. ¿A quién le recomendarías leer Vivir de las Fibras y a quién la mejor fibra? A los doctores y doctoras les encanta por el tema fiscal y acuérdense que los doctores siempre andan viendo cómo hacerle para bajar en qué invierten y cómo hacerle para bajar, porque ellos cobran siempre cash y lo tienen que estar pagando muchos impuestos. Les encanta el tema de, oye, yo soy inversionista inmobiliario y por el tema fiscal hay un grupo grande siempre de doctores y siempre me siguen muchos DR tal, y luego hay un grupo que les mando muchos saludos, el de doctoras inversionistas, que me invita una vez al año a dar una charla. Entonces, y así, ¿no? Entonces, doctores, pero luego hay muchos chavos que van a empezar, pero también hay gente que me ha hablado, gente que, oye, mira, me acaba de mandar un mensaje un chavo que reservó el libro 2 y me dijo: Luis, no, hombre, desde que saqué el libro 1 estaba a punto de comprar una propiedad y moví todo a fibras. Entonces obvio que es un peso de responsabilidad, ¿verdad? Pero también es bien interesante cómo hay gente que empieza de nada, que va a construir un portafolio, chavos, cómo hay profesionistas que quieren ver cómo, pues dónde ponen su dinero, ¿verdad? Que ganan con tanto esfuerzo,
y gente que trae capital grande que dice, oye, pues yo quería comprar, un chavo me dijo, yo quería comprar 2 naves industriales. ¿Para qué me meto en esa bronca? Si puedo calcular mi rendimiento y no tengo que hacer nada más que compro mis títulos y me pagan cada trimestre o cada mes y sin despeinarme, ¿verdad? Entonces, cuando lo racionalizas, dices tú, oye, pues, oye, luego, ¿qué pasa? No, ¿sabes qué? No es lo que quería. Quiero construir una nave industrial. Pues vendes el portafolio y bye. Y ya, es tu nave industrial si quieres, ¿verdad? Entonces, como te decía, la entrada, el rendimiento y la salida son muy sencillos. Entonces, no es como que ya entré y ahora cómo le hago para salir de aquí, ¿verdad? No, no, o sea, pues sales y ya, ¿verdad? Entonces, ¿quién debería leer el libro? Entonces, pues todos, ¿verdad? Hay como buen vendedor, ¿verdad? Pero es interesante, Sofía, como yo he visto de todos los sabores, ¿eh? Y qué padre, chavos, porque qué padre construir un portafolio bien joven, que vas a sacarle provecho al rendimiento, al interés compuesto, vas a hacer un patrimonio bien padre en tu vida adulta mayor, qué padre. Y también profesionistas que quieren ver, oye, pues dónde tengo este dinero que guardo, dónde lo pongo, ¿verdad? Y gente que trae capital grande y dice, pues no, pues aquí, ¿verdad? Y listo. Entonces, ¿quién puede leer el libro? Pues está hecho como para todas las audiencias, para darle su curiosidad. Y luego el que quiera, ok, la gente que dice, no, bueno, fibras no, pues no es para todos, ¿verdad? Hay gente que quiere entrar a las criptomonedas, pues son libres. Libres de arriesgar su capital como quiera. Pero el libro 2 lo que hace es, bueno, cómo lleva la idea a la práctica, qué tengo que analizar, cómo construir el portafolio, cómo evaluar las fibras buenas, las no tan buenas. Y también algo que introducimos en el libro 2 es, no solamente existen las fibras, existen las REITs en Estados Unidos. Y entonces también es una opción. Y ahí hablamos de 2 casos de REITs muy interesantes en el libro. Y también hay ETFs de ingresos pasivos. Hay otras herramientas alrededor del concepto de ingreso pasivo. Oye, ¿hay alguna fibra que cuando estabas haciendo el libro te haya sorprendido o por muy buena o porque estaba por la calle la amargura? Mira, siempre que me hacen esa pregunta, yo digo, quisiera construir la mejor fibra con lo mejor de varias. Es que hay varias, bueno, hay fibras en México que han tenido un excelente track de distribuciones. Desde que salieron a bolsa hasta la fecha, pagan y pagan y pagan y pagan y pagan y pagan sin parar. Y hay unas que no, o sea, hay unas que arriba de la inflación han subido su distribución en ese lapso de tiempo. Entonces, no solamente las inversiones que entraron al principio en esas fibras, no solamente su ingreso pasivo se mantiene súper positivo, sino que va por arriba de la inflación. Son casos bien interesantes, unas fibras en México. Entonces, hay unas, pero cada una tiene sus peculiaridades. Hay unas fibras, lo primero es que paguen, ¿verdad? Y que paguen bien y que vayan subiendo su distribución, pero hay unas que son muy friendly con el inversionista individual, que están muy cerca, hacen unos reportes trimestrales pensando en nosotros, en el individual, ¿verdad? Oye, mira, te lo ponen bien fácil, estas son nuestras propiedades, esto es lo que generamos, esto es lo que entregamos, esto es nuestra estrategia, cómo corremos la fibra. Hay otras más como que Lolo se ve que, pues más institucionales, más como muy complejas, y otras que sí muy, muy hacia el inversionista individual. Y eso me encantan esas, las que como que piensan, vamos a pensar en Luis, en Sofía, en María, Pedro, Juan, que quiere invertir con nosotros, pues expliquémosle cómo funciona esto para que entre. A ver, dame unos 3 o 5 ejemplos de fibras que sientes que son más friendly. Mira, las friendly, ahí te van las friendly. Luego no les va a gustar las non-friendly. Nada más vamos a decir las friendly, no vamos a decir las que no. Les digo algo, a todas las que pagan las quiero por igual, porque todas hacen su esfuerzo de administrar sus propiedades y de entregar una distribución. Todas hacen su esfuerzo y es un esfuerzo grande. Pero mira, por ejemplo, Fibra Monterrey es la única fibra que presentan su reporte trimestral en los bancos y luego hacen una charla con nosotros. Nos mandan un mail y nos dicen, oye, les vamos a explicar a todo el que se quiera conectar cómo nos fue y háganos las preguntas que quieran. Y son súper friendly. Haz de cuenta que yo me conecto ahí, hey Luis, ¿cómo estás? Con Investor Relations, nos conectamos a la comunidad de fibreros y les preguntamos de todo. Oye, ¿por qué vendiste esta propiedad? ¿Por qué bajaste la distribución? ¿Qué piensas del tipo de cambio? Y todo te lo contestan, todo. Y ese detalle se me parece muy padre de Monterrey, de que ellos son bien cuidadosos y bien cerca del inversionista individual.
No nada más son las Afores, no nada más son los family offices, también saben que existe este grupo y abren este foro y tú le preguntas lo que quieras y todo te contestan. Y a veces se conecta el CEO, siempre está Investor Relations y te platican de cómo les van los... En un ambiente así como tú y yo, así bien friendly. Nada de que en inglés, porque tú sabes que los reportes trimestrales son en inglés y tienes que Claro. preguntar en inglés, y entonces mucha formalidad, y luego estás tú ahí y están 4 o 5 bancos y como que no te da ganas de preguntar como inversionista individual, pero Monterrey lo hace muy con su grupo. Entonces eso me gusta mucho. Ok, entonces de las amigables, Fibras Monterrey, Palomita. ¿Cuál es más? Fibra Nova ha hecho ahora videos, es una fibra de Chihuahua industrial, hace videos, hace reportes trimestrales muy sencillos también, son 5 o 6 hojitas para que tú veas hoy cómo está la onda. Y yo siempre que le hablo al CFO, me dice, ¿qué onda? ¿De qué platicamos? Y igual, mails, todo te contestan, también igual, muy friendly, Fibra Nova, o sea, muy como, aparte es una fibra pequeña, ¿verdad? Es como, bueno, pequeña, entre comillas, ¿verdad? Pero entonces así, este, Fibra Shop, que tiene centros comerciales en muchas partes de México, acaba de cambiar su reporte trimestral mucho y como que está siguiendo ideas. Ahora lo hizo muy colorido, muy también. Antes era muy financiero y luego hace un año ya lo hizo un poco más. Fibra Shop lo hizo más igual. Como, oye, pues hay muchos inversionistas individuales que no somos financieros y que queremos saber cómo funciona el negocio y ahora ya más friendly también todo el asunto. Entonces, Shop me gusta lo que ha hecho, le han puesto muchas ganas a eso. Nova todo el tiempo lo ha simplificado mucho. Monterrey tiene esos detallitos muy padres que quieren estar cerca del inversionista individual. Entonces esas serían las tres fibras amigables para los inversionistas. Pero tienes unos industriales que no tanto, ¿cómo te puedo decir? Macquarie, por ejemplo, industrial, Fibra Macquarie, hace un dashboard de indicadores bien bonito. Ellos te dicen cada trimestre, miren, aquí está cómo me fue. Tú puedes ver de volada, está subiendo su renta por metro cuadrado, está subiendo la distribución, está subiendo, te lo hace también así como, órale. Y te hace un reporte más ejecutivo y luego el financiero. Y también es una super fibra. No quisiera que por lo friendly también, hay unas que no, lo friendly no se vayan también por lo friendly, sino que también los rendimientos que han entregado Macquarie. Fibra uno es un monstruo. Fibra uno es la fibra más grande de México, de Latinoamérica. Y bueno, ha pagado fenomenal desde el 2011, ¿verdad? Entonces, pero me preguntaste por los friendly, entonces hablé nada más de los friendly. Claro, o sea, obviamente los criterios son varios y van a aprender en el libro de la mejor fibra cuáles son, pero digamos que también tú como inversionista a veces buscas cosas, o sea, sí te importan, por supuesto, los rendimientos que obtienes, o sea, cuáles son estas distribuciones, estas rentas que estás obteniendo, pero a lo mejor también te importa entenderla. Entonces ahí está bueno entender un balance. No, es cierto. Y entrar con las friendly que te comentaba, Monterrey, Shop o Nova, luego le agarra onda al negocio, porque al final son por ladrillotes, ¿verdad? En renta. Entonces luego empiezas a ver ingreso, deuda, palanca, o sea, y ahí es cierto, con estas friendly aprendes de volada el negocio. Y ya con eso empiezas tú a comparar con los demás y empiezas a agarrar ¿cómo le dicen? El callo, ¿no? O sea, empiezas a desarrollar tu callo analítico con las fibras. Si tú fueras una propiedad, ¿qué serías? ¿Un local comercial en San Pedro Garza García, una nave industrial o de plano un Airbnb en Tulum con hamaca y todo? No, yo sería, por mi tema de expertise, una nave industrial, porque ahorita están de súper moda en México las naves industriales. Se rentan muy bien, hay lista de espera de clientes internacionales, buenos contratos a muy largo plazo. Vámonos, esa está ya toda la explicación. Yo dije, se me va a ir ahí por la playa. Nave industrial, en el norte de México, para ser más Exacto, específico. porque si no, Es que ahí, negamos la cruz de la parroquia. no, ahí es donde está el nearshoring ahorita, esto es donde está lo bueno. Y por ejemplo, cuando empezaste a trabajar, ¿cuál fue la compra más absurda que hiciste con tu primer sueldo o ingreso? Pues, híjole, hay que tomar en cuenta que yo empecé a trabajar en 1997. Entonces, en esa época,
déjame remoto un poquito a esos años y era la época o era el PlayStation 2 o era el uno. Entonces, en mis antepasados fui gamer y yo creo que la compra más absurda que hice fue haber comprado consolas de videojuegos y haber dedicado tanto tiempo a jugar videojuegos en esa época. Bueno, quién sabe, a lo mejor de ahí salió el análisis, las estrategias que hoy funcionan para otras cosas. Probablemente muchas ideas salieron de ahí, sí, mucho tiempo invertido. Oye, Luis, cuéntanos algo. ¿Cómo empezó tu relación con el dinero y con las inversiones? Bueno, pues igual más o menos en esos momentos que yo empecé a trabajar, pues es cuando empecé a percibir un ingreso y no sé, a lo mejor creo que viene de mis papás también, que ellos siempre han sido también así muy financieramente muy ordenados y siempre nos explicaron acerca del ahorro, no las inversiones, porque antes las inversiones en esa época eran no tan sencillas como ahora. Ahora es muy difícil invertir en estos años. Antes era un poquito más difícil acceder a instrumentos de inversión, pero a lo mejor de mis papás y todo eso viene un poquito la idea del ahorro y de guardar dinero. Y las inversiones, casi, casi que yo entré al mundo de las inversiones prácticamente empezando a trabajar, cuando empecé a generar mis primeros ingresos ya formales en el 97. Sí, empecé a trabajar en el 97, me gradué en el 97 y empecé a trabajar en esa época y pues hacía mis gastos, guardaba un poco y en esa época era más ahorro, más que inversión. Ahora te platico cuáles fueron mis primeras inversiones, pero era más ahorro y el balance entre pues el gasto y el famoso, ¿cómo se llama? El fondo de emergencia y todo eso. Siempre he sido muy, muy by the book en esas cosas. Está muy interesante porque dices, ahorita te platico de mis primeras inversiones. Las primeras inversiones que tuviste no fueron fibras. No, 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 porque fíjate, en el 90, es una pregunta muy buena. Las fibras en México empezaron hasta el 2011. Y estamos hablando que yo empecé en el 97, 98, 99, todavía faltaban 11 años para que salieran las fibras en México. De hecho, mi primera inversión a muchos se les va a hacer familiar. Yo empecé invirtiendo con lo que es una segubeca, que es estos Ok. ahorros que haces tú, que eran dólares en esa época, y esos son estos ahorros que tú te comprometes a estar pagando una mensualidad para usarla, le dicen Segubeca porque la asocian a una beca, que para cuando tengas hijos. Yo todavía ni me había casado, me iba a casar. Pero dije yo, bueno, eventualmente, me pareció muy interesante la idea de poder invertir en algo que yo voy aportando cada mes y que al final del plazo me iba a dar un monto estimado en dólares. Dije yo, pues sonaba bastante interesante. Dije, qué padre que puedo invertir. Y aparte tenía un seguro, entonces era un Segubeca porque tiene un seguro. Dije, pues qué padre, cubro una parte de lo que la necesidad de tener un seguro y es un ahorro, inversión. Se me hizo algo muy novedoso porque yo estaba empezando en este mundo. Ahorita ya como que ya pasé esa etapa, pero se me hizo muy interesante y empecé ahí. Pero eso fue el asesor que todavía hasta la fecha ya han pasado. Bueno, déjame te digo algo. La Segubeca la cobré 20 años después. O sea, llegaron o sea, imagínate que es el 98 y me dicen, Fuiste tan previsor ¿eh? que la pudiste cobrar ya. Hasta que se venció, sí, de hecho mi asesora la sigo viendo, la conozco de toda la vida porque crecí, tuve hijos con ella, con la asesora y todo, ¿verdad? Entonces, pero lo chistoso fue que, bueno, ella me explicó, mira, pues es esto, es un seguro, es una inversión muy básica, y luego pasó lo que creo que a todo el mundo les pasa. Empieza a darte la curiosidad, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Qué es esto de una inversión? Yo lo puedo hacer por mi cuenta. Y fue donde me metí muy así más al tema de las inversiones, porque esa fue mi exposición a esta idea de invertir con un beneficio futuro. Y dije yo, pues igual yo lo puedo hacer por mi cuenta. Y ahí empezó todo, con esa CVK, que siempre la mantuve hasta el vencimiento. Me dieron mis dólares al final. Tú eres ingeniero en sistemas, no estudiaste finanzas. ¿Cómo fue que descubriste las fibras y que terminaste primero con un blog y luego escribiendo 2 y próximamente 3 libros sobre fibras? Sí, bueno, luego pasan los años y
todavía en esa época, el año 2000 y el 2010, igual, abrir una cuenta en una casa de bolsa era, te pedían mucho dinero, tenías que hablar por teléfono para hacer tu orden, era otra época. No, ahorita yo la verdad veo a mis hijos que abren sus cajitas congeladas y no, 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 o sea, está padrísimo. Ahora está, el acceso ahora a los instrumentos de inversión es bien fácil. Antes era todo un proceso, ¿no? Entonces, entre los 2000 yo abrí una cuenta en esa época en Actinver y empezaba a ver opciones, no, opciones de inversión, opciones de inversión. Y tuve un jefe en mi trabajo que le gustaban mucho los ETFs. Pero los ETF, comprar ETFs en esa época era bien difícil en México. No existía, el SIC también estaba en pañales. Es más, cuando empezó el SIC, o si ya había SIC, no podías entrar, tenías que entrar con mucho dinero. Pero ahí empezaba yo a comprar acciones. Era la época, miren, déjame decir qué acciones había en esa época. Telmex, que ya no existe, que ahora es AMX. Pero era Telmex, estaban unas de inmobiliarias que ya tronaron, Comex y Geo, que todo mundo se acuerda de esas dos. Y en el 2012 me llegó la información del prospecto de Fibra Uno, porque Fibra Uno empezó en el 2011 y en el 2012 me llegó la información del prospecto, porque te llegaba un correo de, oye, va a salir esta instrumento de la bolsa. Y esos fueron los primeros inicios de fibras en México con Fibra Uno en el 2012. Y pues me interesaba porque ya había leído yo acerca de ingresos pasivos y me encantaban los dividendos y me encantaba el tema de ingresos pasivos. Entonces ahí empecé a comprar en esa época Fibra Uno en el 2012 y ahí empezó digamos, mi aventura con las fibras. No es cierto. Y entrar con las Friendly que te comentaba, Monterrey, Shop o Nova, luego le agarra onda al negocio, porque al final son por ladrillotes, ¿verdad? En renta. Entonces luego empiezas a ver ingreso, deuda, palanca, o sea, y ahí es cierto, con estas Friendly aprendes de volada el negocio. Y ya con eso empiezas tú a comparar con los demás y empiezas a agarrar ¿cómo le dicen? El callo, ¿no? O sea, empiezas a desarrollar tu callo analítico. Antes de que nos cuentes dónde te encontramos y despedirnos, ¿qué consejo te hubiera gustado a ti recibir cuando empezaste a invertir en fibras? Claro, yo creo que a mí me pasó lo que le pasan a todos al principio, no tener bien clara la estrategia de inversión. Y eso con las redes sociales y ahora que, como les decía, cuando yo empecé, pues ni YouTube había, ¿verdad? Entonces tú leías literatura, usabas mucho a los asesores financieros de las casas de bolsa porque era tu recurso para aprender, ¿verdad? Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Por dónde entro? Entonces, más o menos tú ibas haciendo tu criterio con eso y luego ya te metías a las tripas de dónde querías invertir. Y mucha literatura americana. Ahora tú abres YouTube y bueno, hay, pero para aventar para arriba, ¿verdad? Entonces, el problema es que como hay de todo, es bien difícil que tú estés bien plantado en tu estrategia y que la estrategia guíe tus decisiones de inversión. Y yo tenía de chile dulce y manteca. Siempre me gustan los ingresos pasivos, pero también tenía, bueno, ahora que lo pienso, tenía Kimberly Clark por los dividendos, tenía Telmex por los dividendos, pero también sí tenía algo de growth, algo de crecimiento y lo revolvía. Y entonces, hasta que no, dije yo, no, yo soy inversionista en ingresos pasivos y sobre eso estudio mi estrategia, sobre eso hago mi análisis y sobre esos activos invierto, cambia el mundo completamente, porque entonces ya no, oye, que el ETF tal, la novedad, apalancado, que puedes ganar hasta 3 veces pues no está en mi estrategia, no tendría por qué yo perder tiempo ahí, porque eso genera ingresos pasivos, no, pues no. Entonces, platícame de cosas que generen ingresos pasivos para estudiarlas y ver si las incluyo en mi portafolio. Entonces, yo creo que lo que me hubiera encantado es que alguien me diga, no, no te salgas de tu estrategia, defínela bien y trabaja, porque lo aprendí después. Y ha sido lo mejor que me ha pasado, es nada más limitar mi esfuerzo, mi tiempo a mi estrategia y usar activos de mi estrategia. Como es la renta fija, como es el crecimiento, que son nuestras dos estrategias grandes, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar a todos y el que me hubiera gustado escuchar desde joven es ese, es primero, amarra bien tu estrategia, primero. Antes de eso, lo que tú haces muy bien, que es antes de eso, pon en orden tus finanzas. Eso sin duda. Y ya después de que tienes en orden tus finanzas es, ya que dices, tengo este recurso que me costó sudor, sangre y lágrimas lograr, amarra bien la estrategia en donde vas a entrar.
Y eso, la estrategia, te va a dictar tus decisiones de compra, de venta, te quita la incertidumbre, muchas cosas. Entonces ahí me hubiera encantado empezar. Lo aprendí después. Y me parece un gran consejo porque de repente, justo por estar saltando, no nos vamos a los básicos, que es tener bien definido nuestro objetivo, nuestras metas, que esa es la base de cualquier buena estrategia de inversión. Luis, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Me encantó platicar contigo. Me encantó el primer libro. Voy a ser la primera en comprar el que viene. Bueno, ya hay muchos que ya reservaron y lo pueden encontrar ya en Amazon y en Mercado Libre. En la descripción les vamos a dejar todos los datos. Pero además aquí en Pequeño Cerdo Capitalista andamos generosos. Entonces vamos a tener 3 libros que se van a poder llevar si nos cuentan cuál fue su consejo favorito y por qué quieren leer el nuevo libro de Luis Ortiz aquí abajo en los comentarios. Vamos a leerlos todos, les vamos a dar una semana Lo voy a leer yo para también. su comentario. Luis y yo vamos a leer todos sus comentarios y vamos a escoger nuestros 3 favoritos para buscarlos y mandarles el libro de Luis Ortiz. Entonces, por favor, comenten cuál fue su consejo favorito y obviamente pues estén pendientes porque vamos a anunciar también en las redes de Pequeño Cerdo Capitalista y por supuesto también en la cuenta nueva de X de Luis, que ¿dónde te pueden encontrar ahora? Sí, bueno, no creo que soy mucho de redes sociales, yo vengo de otra generación, pero tengo una cuenta en X que se llama Ortiz Autor y ahí la acabo de abrir porque no teníamos, y ahí voy a estar poniendo información de mis portafolios, del libro, etcétera. Entonces ahí me pueden seguir en Ortiz Autor, en la cuenta de X, que antes era, yo antes le decía Twitter y ahora le dicen X. Nos lo cambió Elon Musk. Pues Luis, muchísimas gracias y dales tu última invitación para que se animen a invertir. No, hombre, oye, Sofía, te agradezco un chorro la invitación y les mando un abrazote a toda la comunidad de Pequeño Cerdo Capitalista que, bueno, es una comunidad que admiro mucho y tu trabajo también que tú has hecho en México en la buena educación de las finanzas personales. Les mando un súper abrazote a todos, un gusto estar con ustedes y pues, ¿qué les puedo decir? Espérense a que salga el libro 2, va a estar padre, así como fue el libro 1. Buenísimo, léalo. A mí me encantó, muy recomendado y sobre todo lo que nos ayude a invertir y acelerar nuestras metas, pues bienvenido. Recuerden que tenemos videos todas las semanas, así que dale a la campanita, suscríbete y nos vemos aquí la próxima semana.